El afán por mostrar la opulencia de un nuevo país y los criterios estéticos sustentados por la llamada generación del 80 impulsaron la construcción de un monumental palacio en el centro mismo de Buenos Aires. El objetivo principal era almacenar tras sus muros 72 millones de litros de agua potable. Este palacio, cuya historia comienza hacia 1871, cuando Buenos Aires estaba afectada por epidemias de cólera y fiebre amarilla, era necesario dotar a la ciudad de aguas corrientes y estaba por Buenos Aires un ingeniero hidráulico inglés, John Bateman. Ese ingeniero venía a proyectar un puerto, pero su proyecto no fue aceptado y el gobierno lo contrató para hacer las obras de salubridad, las obras sanitarias de todo Buenos Aires. La historia de este edificio, de este gran palacio de aguas corrientes, se inicia allí, en esa pequeña aldea, pero su construcción recién comienza mucho después, por problemas de rupturas institucionales, por faltas de recursos. Lo cierto es que este edificio recién comienza a construirse en 1887, cuando recién llegaba al poder Juárez Celman. Es un edificio magnificente, es un edificio trascendente por su impacto visual, sus colores, el brillo de sus superficies, la majestuosidad de sus fachadas, una construcción de carácter monumental, muy típica además de las grandes construcciones de la generación del 80, que eran sin duda un mensaje simbólico de poder, un mensaje simbólico que tenía que ver con el poder creciente de la élite, que había impuesto una forma determinada de gobierno y que además estaba dirigida a posicionar a la República Argentina en un papel fundamental en América Latina. Esa República Argentina proveedora de materia prima en el mundo, que se había incorporado al mercado mundial y que recibía por ende, por el producto de sus ventas agrícolas-ganaderas, de grandes capitales, algunos de ellos incorporados al desarrollo de la infraestructura. El Palacio de las Aguas es singular no solo por sus características arquitectónicas, sino también porque es el único edificio construido por el arquitecto noruego Olaf Petrus Boyer, un hombre que llegó obsesionado con la estética que el Segundo Imperio francés había proyectado al mundo. Olaf Boy llegó de Noruega hacia 1885 a Buenos Aires, no solo él. Esto era un cóctel de nacionalidades de profesionales. Venían franceses, ingleses, porque la ciudad superaba récords de crecimiento edilicio. Este arquitecto, Olaf Boy, comienza a trabajar con arquitectos consagrados aquí, como Busquiazo, como Ángel, como Büttner, como dibujante, hasta que en 1886 el estudio inglés lo contrata para hacer el diseño exterior de todo este edificio. Yo creo que la presencia de un noruego en este estudio tiene que ver con algo también, que el director de las obras, que también trabajaba para el estudio inglés aquí en Buenos Aires, era Carlos Nystromer, un sueco. Afinidad de idioma, afinidad de formación, creo que más de una afinidad hubo entre ambos para plasmar esta obra única. El edificio es totalmente desarmable. Su estructura fue ensamblada con 180 columnas de hierro que están recubiertas por 300.000 piezas de terracota que fueron especialmente traídas en barco desde Inglaterra. Esas piezas de Gran Bretaña llegaban en barco cuando esto comenzó a construirse en 1887. Los tranvías la traían hasta una manzana vecina y no solo traían todo el exterior importado de Gran Bretaña, sino que tal vez lo más importante, traían a ese otro edificio de hierro que estaba por detrás de esas paredes esmaltadas, que se trata de una de las mayores estructuras de hierro del mundo, fabricada en Bélgica. Una estructura de 180 columnas que cubren toda la manzana y que no se ve por fuera. Por fuera parece un palacio monumental y uno tal vez vislumbra o piensa que puede tener salones lujosos, pero nada de eso sucedía. Eran simples tanques de agua. Tiene un aspecto muy singular y destacable, que es el de su fachada, con esas 300.000 piezas, de las cuales 170.000 son de terracota,
y 130.000 son ladrillos barnizados procedentes de Inglaterra. Piezas que se armaron perfectamente como si fuera un mecano. La construcción del Palacio de las Aguas demoró 7 años e hicieron falta 400 personas para su armado. Este edificio se inauguró en 1894, el mismo año que se inauguró Avenida de Mayo. Miren ustedes las cosas que se estaban levantando en Buenos Aires en ese momento. Teníamos por una parte el Palacio del Congreso, teníamos por otra parte también el Teatro Colón. La propia época de su inauguración produce un quiebre en el panorama alentador que teníamos con la construcción de este edificio, porque aparecen los rascacielos para la época de la Avenida de Mayo, edificios en altura que muchos de ellos superaban los 20 metros, creando todo un problema en el abastecimiento de agua. Este edificio estaba proyectado por una ciudad de 200.000 habitantes. Cuando este edificio se inauguró en 1894, la ciudad tenía sus primeros ascensores en Avenida de Mayo. Eso yo creo que fue el primer llamado de atención, por no decir el acta de defunción anticipada de este edificio. Este palacio fingido, este lago enmascarado, hace ya 40 años que no recibe una sola gota de agua. Pero aún así, y desafiando al tiempo, las válvulas diseñadas por Olaf siguen funcionando. Sí hay que destacar la gran calidad de los técnicos argentinos, que son los protagonistas del desarrollo posterior de toda esta infraestructura, cuando Buenos Aires ya a fines de la década del 20 llega a alimentar a todos sus habitantes, a la totalidad de sus habitantes con agua potable. El Palacio de las Aguas Corrientes, tal y como se lo llamó entonces, es el reflejo de un hombre que cubrió de arte un depósito de agua sin el cual la ciudad no podría haber crecido jamás. Olaf Petrus Boyer dejó eso y no volvió más.